tal? Buenas tardes. Ya estamos en el segundo directo de septiembre. Este ya es el primer directo oficial, ya os va avisando de que me he conectado. Vamos a resolver las dudas que habéis dejado en la cajita de preguntas ayer y antes de ayer. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas sobre todo. Buenas tardes. Decía que es el primer... Buenas tardes, Sole. Decía que es el primer directo, pero no es el primer directo de septiembre porque tuvimos que improvisar un directo la semana pasada, el viernes pasado creo que fue, por la mañana, porque surgieron un montón de dudas sobre suplementación, así que ahí las dejamos resueltas. Está guardado en el perfil como siempre, todos los directos se quedan guardados, este también lo dejaré guardado en el perfil para que pues podáis ver todo al completo, y las que hayáis dejado dudas y no os hayáis podido conectar, pues que tengáis donde ver las respuestas. Entonces, para el directo de hoy, ya sabéis que suelo organizar las preguntas por temáticas, y esta vez hay dos temáticas. La primera es más nutrición y una pregunta de suplementación que me ha gustado mucho, la vamos a comentar porque además me habéis preguntado por un producto en concreto, por un suplemento prenatal, y me he abierto aquí la composición al lado para luego verlo con vosotras y que también aprendáis a ver pues si un suplemento prenatal es interesante o no, y como puntos básicos por los que decir, oye, me puede interesar, vamos a consultar si este puede ser para mí, o directamente lo desecho porque sé que no cumple con las bases. Entonces vamos a hacer primero esa parte, que es donde quizás me quiero detener un poquito más, y luego hay algunas preguntas sobre seguridad alimentaria, cosas que sí son seguras, no son seguras, que yo sé que esto os preocupa mucho y muchas veces os genera mucho miedo. Entonces algunas se repiten con respecto a otros directos, pero bueno, las vamos a dejar resueltas igual para que las tengáis ahí claras. Si acaso hay alguna que se me ha escapado por lo que sea, pues me escribís por privado si luego lo veis y la resolvemos también. Entonces voy a empezar por la parte de suplementación y nutrición. La primera pregunta, que es de Silvia, pregunta por ideas de tentempiés a media mañana para variar un poco. Normalmente, durante el embarazo tendréis a hacer más de 3 comidas al día, normalmente 4 o 5 en función de vuestro apetito. Aquí aprovecho para decir también que lo principal a la hora de escoger el número de comidas diarias es precisamente esto, tu apetito. Habrá algunas a las que, bueno, pues os venga mejor hacer solamente 3 comidas, otras que desayunéis más tarde. No hay una única manera ni hay una fórmula mágica y milagrosa para todas, para estar saciadas durante el día y que os encontréis bien. Así que cada una pues tiene que ir adaptando esta parte. El caso es que Silvia nos pregunta por ideas de tentempié a media mañana. Para variar, pues si te aburres, Silvia, o cualquiera de vosotras, lo que yo le pido a un snack de media mañana o de merienda es que sea nutritivo, ¿vale? Que me sirva para algo, es decir, que me sirva para meter nutrientes, para incorporar cosas que me van a venir bien en mi alimentación, y también que sea saciante, porque al final el objetivo de estas mini comidas a lo largo del día, ¿no?, entre las comidas principales, es que yo pueda llevar mejor esas horas, esté saciada y pues no llegue con excesiva hambre a las comidas principales o pueda sufrir algún mareo o alguna cosa así. Entonces, que sea nutritivo, que sea saciante y por supuesto, como siempre, a la hora de alimentarnos, pues que esté rico, ¿no?, que me guste y que lo disfrute, que yo creo que eso también es muy muy importante. Entonces, ¿qué podemos incluir? Alimentos sencillos como fruta, fruta fresca, frutos secos o lácteos. Es un buen momento para meter este tipo de alimentos que son muy nutritivos y además muy interesantes en el embarazo, y que a veces se nos complica un poco, ¿no?, el meter a lo mejor nuestro puñadito de nueces o nuestro yogur natural, yogur griego, o la fruta en general, se puede complicar un poco a lo largo del día. Entonces, en mi opinión, las medias mañanas y las meriendas son buenos momentos para ello. Lo puedo tomar así tal cual, que a lo mejor esto es justo, Silvia, lo que haces y que querías variar un poco, pero lo puedo hacer tal cual, añadir a mi yogur griego, mi yogur natural, trocitos de fruta, unas semillas de lino molidas, por ejemplo, que me van a ayudar con el tránsito intestinal. Puedo meter también unas nueces picadas, una cucharadita incluso de crema de frutos secos para darle ese toque rico, o un poquito de chocolate picado, y hacer ahí como un yogur con cosas, que digo yo que eso está estupendo. O si no, podemos hacer otras combinaciones con esos mismos ingredientes, o por ejemplo con leche o bebida vegetal en frío, con fruta
con unas semillas también, y si acaso para meterle más saciedad o más nutrientes si lo necesitamos, unos copos de avena, me puedo preparar un batido o un helado, que todavía parece que sigue siendo tiempo de helados, entonces ahí puedo variar un poco y con los mismos ingredientes hacerme otro tipo de tentempié. O es un buen momento para ponerse una creativa si está aburrida y hacer mug cakes, que son estos bizcochitos que se hacen en una taza en un minuto, o el banana bread, por ejemplo, que os dejé la receta el otro día. Es un bizcocho de plátano que puedo incluso congelar y tener para varios días en la nevera, y eso viene súper bien. ¿Que sois más de salado, no os interesa esto? Por ejemplo, una granola casera, unas tortitas, ¿no os interesa tanto el dulce? Pues dentro de los salados podemos incluir, como decíamos, hola Sara, los frutos secos, incluso también aceitunas, unas palomitas caseras que os podéis hacer en la sartén con los granitos de maíz, que los compramos en el súper, unas gotitas de aceite en la sartén, se ponen los granitos de maíz y ahí salen las palomitas y están buenísimas y son un snack súper saciante también. Entonces, en función de lo que te apetezca, pero teniendo estas tres premisas que hemos comentado bien claras, podemos ir creando distintos snacks. De todas formas, tengo pendiente, que ya me lo pedisteis en el último directo y no lo he subido, una publicación con snacks ahora ya más de cara al otoño, porque sí que tenéis una de verano en los vídeos del perfil, que conste. Las bolsas de verdura congelada de supermercado que vienen con piel es buena opción. Gracias. Esta pregunta bien podría estar en... Ah, Silvia, genial. Estoy ya en el 7º mes, se me acaban las ideas. Me lo apunto, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. De todas formas, ya te digo que subiremos un post con las ideas ahí claras, pero bueno, ya te he dejado ahí algunas opciones. Decía otra pregunta, ¿las bolsas de verdura congelada de supermercado que venden con piel son buena opción? Entonces os decía que esta pregunta bien la podría haber dejado para la parte de seguridad alimentaria, pero me ha gustado ponerla aquí porque creo que es súper importante, y además es un tema que con las dos últimas chicas que han entrado en el programa esta semana hemos hablado, porque venían queriendo opciones muy fáciles para los menús, cosas que no les llevaran mucho tiempo, porque entre el trabajo, una de ellas ya tenía otra peque, pues como que no le daba mucho la vida. Entonces, tener este tipo de recursos procesados saludables en casa siempre disponibles, en mi opinión, siempre es una buena idea. Las bolsas de verdura congelada, perfecto. Además son seguras porque yo las voy a cocinar después, ¿vale? Si la pregunta iba más por ahí, como luego yo las voy a someter a temperatura, de hecho se añaden directamente en el horno, en la sartén o en la freidora de aire, directamente congeladas, no hace falta descongelarlas previamente. Como yo las voy a calentar, las voy a someter a esa temperatura, ya les voy a dar ese punto de seguridad que necesito y entonces ya van a estar ok en ese sentido. Y luego, como procesados saludables, son muy buena opción porque me van a ahorrar tiempo. A nivel nutricional, la congelación mantiene prácticamente intactas las propiedades nutricionales de los alimentos, y algo importante para elegir este tipo de productos es que os fijéis en la etiqueta y en la lista de ingredientes que sean las verduras en cuestión, que no lleven grasas añadidas, porque suelen ser grasas que no son tan saludables, les suelen poner aceites de peor calidad. Entonces lo ideal es que sean solo las verduras. Si no las calientas y te las tomas directamente. Sara, ¿las verduras congeladas te refieres? ¿Sin calentarlas? O sea, normalmente son para usar en cocinado, o sea, ya vienen precocinadas, pero realmente se suelen utilizar para salteados y así. La cuestión, si no las cocinamos, es que si vienen cocinadas antes, pues no hay tanto... En yogur. Ah, pero tú estás hablando de frutas, ¿no, Sara? Estamos hablando de frutas, no de verduras, ¿verdad? O a lo mejor, no sé si te refieres a que le echas la verdura... Vale, frutos rojos congelados. Ya me estaba imaginando yo las judías verdes ahí en el yogur y me estaba pareciendo un poco rara la pregunta. Perdón. Las frutas congeladas es otra cuestión distinta. Porque las verduras, como digo, aparte de que en algunas ocasiones vienen ya precocinadas, luego las vamos a cocinar. Las frutas congeladas, además, una de vosotras me dejó una pregunta con una noticia en un post. En principio deberían estar desinfectadas previo a la congelación, pero siempre con los alimentos listos para consumo que no llevan cocinado, ahí tenemos que ser precavidas, porque pues
aunque deberían estar desinfectadas y demás, ahí puede haber contaminación, y la congelación ya sabéis que es un método de conservación que no elimina la listeria. Por lo tanto, ahí tendríamos que ser precavidas. Y esos productos listos para consumo es como si fueran las bolsas de ensalada, para que me entendáis, ¿vale? Llevan el mismo procesamiento de inicio, lo que pasa que luego unas se congelan y las otras no. Igual que las bolsas de ensaladas también deberíamos lavarlas antes, pues esta fruta también. Así que lo ideal es congelar tú la fruta que sepas que está lavada, o por ejemplo el plátano, que es una fruta que no necesita desinfección, pues congelarlo y listo. Eso sería lo más seguro. Pero la pregunta que nos estaba haciendo Sabe, que era sobre las verduras, pues ahí ya es distinto. Esa no la tengo que limpiar ni nada por el estilo. La cocino, le doy calor y punto, ¿vale? Eso en cuanto a seguridad. Y luego, como decíamos, en cuanto a nutrición, sí que son productos muy recomendables, ambos en realidad, porque son con un procesamiento mínimo, y eso es lo que más nos interesa, que no lleven grasas añadidas y que no lleven pues eso, grasas de mala calidad, azúcares y productos ingredientes que no nos interesan, mejor dicho. Más preguntas sobre la parte de nutrición, que las tengo aquí. Alimentación para mejorar las náuseas. Hay una pregunta sobre alimentación para mejorar las náuseas y otra pregunta con tips para estreñimiento. Ambas están resueltas en vídeos en el perfil, pero vamos a hablarlo, ya que estáis aquí. A lo mejor pueden surgir nuevas dudas en relación a estos temas, pero bueno, hay 2 vídeos en los que hablo de estreñimiento y un vídeo en el que hablo de las náuseas, ¿vale? El tema de las náuseas es bastante común, o son bastante comunes, sobre todo en el primer trimestre, pero lamentablemente hay veces en las que se extiende un poquito más, hasta la semana 16 normalmente, o incluso todo el embarazo podría ser. Entonces, si es algo que me está limitando, por supuesto, si no tolero comida y estoy vomitando constantemente, no tolero ningún alimento, esto es importante que lo habléis con vuestro gine, porque muchas veces hace falta pautar algo de medicación para que podáis soportarlas y tolerar algo de comida. Pero en general, si se pueden manejar con pautas de hábitos y de alimentación, lo que vamos a intentar primero es identificar qué nos las está provocando. Muchas veces lo tenéis clarísimo y sabéis que hay un alimento o algunos alimentos en concreto o un momento del día en concreto en el que os encontráis peor, y entonces ahí es cuando mejor podemos manejarlo, cuando está tan claro. Y después también hay alimentos secos, alimentos que tienen poca humedad, que nos ayudan precisamente a que disminuyan un poquito, como por ejemplo puede ser, que es algo que suele apetecer mucho, el pan seco en biscotes y demás, que lo podríamos utilizar siendo integral y de buena calidad para hacer algunos snacks, podría ser interesante. Algunos cereales tipo copos de maíz también suelen ayudar, y luego preparaciones que no sean muy calientes, las preparaciones en frío, las ensaladas, pues una ensalada de legumbres con verdura y con alguna proteína, o ensalada de pasta o lo que sea. Cualquier preparación en frío siempre se va a tolerar mejor que una preparación en caliente, primero porque no me va a dar tanto rechazo o tanto asco cocinarlo, porque cuando cocinamos los alimentos en caliente desprende mucho más olor, y entonces eso, al tener náuseas, puede generar más todavía. Y luego también las texturas suelen ser más agradables. Las verduras crudas, que son crujientes, suelen sentar mejor o se suelen tolerar mejor que aquellas que están cocinadas, que por textura y demás pues suelen generar más rechazo en estos momentos. Luego intentar también no pasar largos periodos de ayuno, porque esto suele empeorarlas, y revisar si hay algo dentro de tu suplemento prenatal, que a veces pasa. Muchas veces es una cuestión hormonal y ya está, y pasan, pero hay veces que tu suplemento prenatal pues quizás lleva, por ejemplo, una de las cosas que suele pasar, más o mucha cantidad de omega 3, mucha cantidad de grasa, y esto genera peores sensaciones a nivel digestivo. Entonces eso habría que revisarlo también para identificar la causa, si es que es una causa que no es hormonal y hay algunas cosas que podemos evitar. Manejarlo de esta manera con alimentación y hábitos. Intentar también, que esto no lo he dicho, beber agua pero a sorbitos pequeños y siempre acompañada de comida, no beber largos tragos de agua sola. Y luego, si no lo podemos manejar con alimentación y con hábitos, pues es importante que lo comentéis con vuestro gine, porque como decía, a veces hace falta medicación para poder manejarlas mejor y que toleréis algo de comida. Y luego la otra parte era el estreñimiento, tips para estreñimiento. Hay un vídeo, como decía, sobre este tema, y el primer tip
bueno, hay dos. Y el primer tip que daba en el último vídeo que subí sobre esto es que no recurráis por vuestra cuenta a laxantes, pastillas, aunque sean naturales, de hierbas, lo que sea, que a lo mejor tomabais antes del embarazo cuando teníais algún momento que no vais bien al baño. Pues este momento del embarazo no es el momento de estar tomando medicación, laxantes, pastillas, por naturales que sean, sin consultarlo previamente con vuestro obstetra, que es quien os podrá pautar la medicación necesaria para mejorar el tránsito intestinal, si es que con pautas de alimentación, hábitos, movimiento y demás no lo conseguimos. Ahora bien, ¿qué pautas puedo llevar a cabo de alimentación, tanto cuando ya tengo estreñimiento como para prevenir? Porque al ser un síntoma tan frecuente, a mí me gusta, llegado el segundo trimestre, con vosotras dentro del programa, con mis chicas, ir ya pautando, sobre todo aquellas que traéis una historia de estreñimiento un poco más frecuente, ir ya pautando ciertas recomendaciones para prevenir ese estreñimiento, porque siempre es mucho más cómodo y además son pautas sencillas y cómodas también, que esperar a ya tener un estreñimiento instaurado que sea, pues, que lo tengo que tratar con medicación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, la ingesta de líquidos, la ingesta de agua es importante que la tengamos en cuenta. Muchas veces se nos olvida beber agua, ahora que ya bajarán las temperaturas también. Entonces, aunque no es cuestión de estar bebiendo litros y litros de agua, si además salva, pero sí tener presente, a lo largo del día que tengo que, o que lo ideal sería ir hidratándome, porque esto es importante para favorecer el tránsito intestinal. Y no solo el agua, sino también la grasa. No debemos eliminar el aceite de oliva virgen de nuestras comidas. Es importante que en el día a día durante el embarazo haya grasas en mi alimentación, porque me van a ayudar con muchas cosas, pero ahora con lo que nos ocupa, que es el estreñimiento. El aceite de oliva virgen va a ser fundamental a lo largo del día, preferiblemente en crudo. Luego habrá otras grasas también, como aguacate, aceitunas, que podemos utilizar, pero la que más nos va a ayudar a lubricar a nivel tránsito va a ser el aceite de oliva. Y luego también tenemos las semillas. Mis favoritas son las semillas de lino, para tanto prevenir como para tratar el estreñimiento con estas pautas. Semillas de lino molidas, súper importante, porque si no están molidas no nos vamos a poder aprovechar de sus beneficios ni nos van a ayudar a este nivel con el tránsito intestinal. Entonces, semillas de lino molidas, esto cada vez es más fácil encontrarlas. Me lo preguntáis muchas veces, en Mercadona no las tienen molidas, pero en otros supermercados, generalmente en el resto de supermercados sí. Y además son muy accesibles, no hace falta a lo mejor como antes ir a un herbolario a comprarlas, están cada vez en más supermercados. Semillas de lino molidas, la hidratación, la grasa. Luego también podemos incluir la fruta seca, en concreto las ciruelas secas suelen ayudar bastante, las ciruelas deshidratadas. Importante que te fijes en los ingredientes que no llevan aceites añadidos, suelen ayudar bastante también si las tomamos pues o bien por la mañana o bien por la noche, nos ayudan con el tránsito intestinal. Y luego frutas y verduras, por supuesto, cremitas de verduras también, verduras cocinadas, también nos van a ayudar mucho. Esas serían como las pautas principales que podemos empezar a aplicar, tanto para tratarlo con hábitos como para prevenirlo, importante. Y luego, en relación a otros hábitos, movernos. El movimiento va a ser fundamental. No llevar una vida sedentaria en la medida que, por supuesto, en la medida que cada embarazo lo permita, pero estar en movimiento, caminar, preocuparme de, pues no estar totalmente sedentaria, eso va a ayudar muchísimo con el tránsito intestinal, de las cosas que más nos va a ayudar. Y luego también la postura a la hora de ir al baño. Esto es súper importante. Se habla poco de esto, pero si te está costando ir al baño, ponerte un escaloncito, un taburete que tengas en casa para elevar un poquito los pies, también va a ayudar mucho esa postura a la evacuación. Así que bastantes tips ahí para tener en cuenta con el tema del estreñimiento, que espero que os sirvan. Más preguntas sobre la parte de nutrición. Bueno, Esther ha preguntado por lombrices intestinales en segundo trimestre, si hay alimentos desparasitantes. La pregunta se ha quedado a medias, pero yo entiendo que ya estás en tratamiento con algún antiparasitario que te hayan pautado y este va a ser realmente el tratamiento. No es algo que podamos tratar, al menos no hay evidencia de que sea algo que podamos tratar con la alimentación. Hay algún apoyo que podemos darle al intestino, como incluir probióticos con la alimentación, valorar con tu gine si hay algún probiótico que te pueda ayudar.
el ajo también nos puede ayudar en las comidas, pero ya te digo que no es el tratamiento, ¿vale? El tratamiento va a ser el que te hayan pautado en consulta. Esto es un apoyo para cuidar tu intestino, darle más fibra y compuestos que le pueden ayudar a restablecerse también, pero no va a ser el tratamiento desde luego, sino que en este caso va a ser la medicación y las pautas que te hayan dado de higiene, que son fundamentales, ¿no? Lavarnos bien las manos, las uñitas por debajo, súper importante, lavar sábanas, toallas y demás. Esto va a ser lo fundamental, y luego, bueno, pues podemos darle este apoyo al intestino, como decíamos, con más fibra, con probióticos, ajo, semillas de calabaza. Puede ser interesante, pero no va a ser lo definitivo, ¿vale? Lo definitivo va a ser el tratamiento que te hayan pautado con antiparasitarios, ahí súper importante. Más cosas. Ana, tengo hipoglucemias en semana 32+5. ¿Cómo evitarlas? ¿Se pasa después de dar a luz? Generalmente sí, porque el ambiente hormonal cambia y tu metabolismo también, así que generalmente sí. De no ser así, obviamente, ahí habrá que investigar y tener más cosas en cuenta, a ver qué puede estar pasando, pero generalmente sí. ¿Qué cosas podemos hacer? El anterior directo, además estuvimos hablando también de mareos, pero tensionales, así que esta vez hablamos de el papel de la glucosa en estos momentos también. ¿Qué podemos hacer con la alimentación? Lo primero, incluir, no tenemos que eliminar los hidratos de carbono, pero tampoco tenemos que, para evitar una hipoglucemia, tomarme un sobrecito de azúcar, ¿vale? Importante, porque con esto hay como muchísima confusión y parece que es o un bando o el otro, ¿no? O soy antihidratos y los elimino por completo, o si me mareo me tomo un sobre de azúcar y se me pasa. Pues tampoco sería así. Sí que podemos hacer con nuestra alimentación a nivel global pues algunos cambios o tener algunas consideraciones en cuenta. Lo primero, en el desayuno y en general en todas las comidas, incluir una fuente de proteína y asegurar las grasas nos va a ayudar mucho a mantener esas glucemias estables. Si acompañamos de alimentos ricos en hidratos de carbono, que ahora hablaremos de cuáles son los mejores, es ideal, es perfecto, pero podemos hacer esa mezcla de los 3 grupos de alimentos para que las glucemias se mantengan más estables. Generalmente parece que el hacer comidas más frecuentes puede ayudar, pero si llevamos una buena proporción de nutrientes y grupos de alimentos, no tengo por qué necesitar media mañana y merienda, ¿vale? Esto será muy individual, como hemos hablado al principio. Ahora bien, tener snacks como de rescate por si me pasa siempre va a ser interesante, ¿vale? Y aquí entran en juego, por ejemplo, las frutas, que son súper fáciles de tener a mano y que me pueden ayudar en un momento dado a media mañana o a media tarde si esto me pasa. Beber agua durante el día, estar bien hidratada también te va a ayudar, Esther, importante. Y luego hablaba de los hidratos de carbono. ¿Cuáles escoger? Si yo escojo alimentos ricos en hidratos de carbono que sean de absorción lenta, como los integrales o las legumbres, esto me va a ayudar a que esa glucemia se mantenga pues más estable a lo largo del día, no haya picos muy altos. Pero luego también hay otros, como los ricos en fibra, como la fruta y la verdura, que a veces se nos olvida que son hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no son solo la pasta, el arroz y la patata, o la legumbre, que también tiene hidratos de carbono de calidad. Los hidratos de carbono también son la fruta y la verdura. Están dentro de este grupo y también debemos incluirlos. Entonces, si combino estos alimentos del grupo de los hidratos de carbono que os he comentado con grasas y proteínas, ya nos va a ayudar a a amortizar esas subidas de glucosa en sangre, ya que se mantenga lo más estable posible y que la saciedad me dure más tiempo, ¿vale? Hidratos de carbono, proteína y grasa en cada comida, es que no quiero que se me olvide nada y lo tengo aquí escrito también. Y siempre un snack, como hemos dicho, de rescate a mano, como las frutas que hemos comentado. Sí que es verdad que cuando salgo de casa, pues a lo mejor hay alguna barrita de estas para llevar, que sea con ingredientes de calidad, que me pueda venir bien. Entonces ahí sería cuestión de revisar ingredientes y valorar, porque pueden ser un snack de rescate interesante para llevar en el bolso si se me complica, pero bueno, un plátano generalmente siempre tiene ahí su espacio y puede venir bien. Más preguntas. Voy a aprovechar para beber agua. Hoy tengo la sensación, chicas, de que estoy hablando muchísimo. No sé si es que habéis dejado dudas como más intensas, pero tengo la sensación de que estoy hablando mucho. Carmen,
¿Algún alimento que haya que potenciar en el tercer trimestre de embarazo? Muchas gracias. Hay un carrusel de no hace mucho que es nutrientes clave en tu tercer trimestre de embarazo o algo así. Lo tenéis ahí disponible en el perfil y ya te digo que no es de hace mucho tiempo, así que ahí está bien explicado. Pero bueno, como decía, vamos a hacer como un resumen también para que lo tengáis aquí en el directo y si queréis ver en detalle cuáles serían esos nutrientes, está ahí en el carrusel. Antes estábamos hablando del estreñimiento y una de las cosas que a mí me gusta procurar y asegurar en el tercer trimestre es la fibra de alimentos, porque siempre primero vamos a buscar fibra de alimentos que de productos. Ya hemos dicho cuáles son los alimentos ricos en fibra que nos pueden ayudar, que lo hemos comentado con el tema del estreñimiento. Y luego otro nutriente que cobra mucha importancia ya en la segunda mitad del segundo trimestre es el hierro. En muchas analíticas del segundo trimestre de pronto vemos que hay una ferritina baja o que hay un hierro bajo y entonces nos alarmamos. Pues si mi suplemento prenatal lleva hierro, ¿qué está pasando aquí? Bueno, los suplementos prenatales no llevan mucha cantidad de hierro y muchas veces no tenemos en cuenta pautas de alimentación o de consumo de según qué alimentos o según qué nutrientes que pueden interferir en la absorción del hierro. Entonces, importante que garanticemos el hierro desde ya el segundo trimestre para prevenir esa bajada tan típica que se suele dar y muchas veces hace falta un refuerzo en forma de suplemento único de hierro. No pasa nada, es bastante común, pero bueno, es fundamental que estemos un poco atentas a ese consumo de hierro allá como están nuestras analíticas para no llegar con anemia con una anemia muy pronunciada al tercer trimestre. Más cosas, las proteínas igual, ya en el segundo trimestre proteínas y energía ya va a ir habiendo un aumento de las necesidades, de los requerimientos que tenemos, tanto de proteínas como de energía. Así como en el primer trimestre pasa que no hay un aumento como tal de macronutrientes, sino de micronutrientes, ¿vale? De vitaminas, minerales. En el segundo y el tercer trimestre sí que vamos a tener unos requerimientos aumentados tanto de energía, es decir, de calorías, como de proteínas. Y a ambos, tanto las calorías como las proteínas, va a ser un aumento progresivo el que tengamos que hacer desde el segundo trimestre hasta el parto. Primero, las calorías en función del apetito, por supuesto, pero también hay que tener unos mínimos en cuenta y no, procurar en la medida de lo posible no comer de menos. Yo sé que hay veces que cuesta mucho, que no nos encontramos bien y que es difícil, entonces en la medida que cada una pueda garantizar un buen aporte de energía. Y las proteínas, poquito a poco ir incluyéndolas en todas las comidas del día. Que hablábamos antes con el tema de las hipoglucemias, que en el desayuno son una muy buena idea para empezar el día, pues de cara al tercer trimestre, que era lo que preguntaba Carmen, más todavía. Fibra, proteínas, energía, hierro y luego tenemos también el omega 3, que el otro día además hablábamos de él como idea de suplementación o como un nutriente fácilmente suplementable, y es que a veces con el omega 3 nos cuesta un poquito llegar a los requerimientos que necesitamos durante el embarazo, y esto va a ser importante desde el segundo trimestre, pero va a seguir siendo importante en el tercero, por eso he querido traerlo a esta pregunta que nos hacía Carmen. Entonces, garantizar consumo de pescado azul pequeño, de bajo contenido en mercurio, por supuesto, que esto era lo que hablábamos el otro día, pero también revisar lo que lleva mi suplemento prenatal. Generalmente suelen llevar omega 3, DHA, que es el que más nos interesa, suelen llevarlo, así que es cuestión de revisarlo en el suplemento prenatal, y si no lo lleva o lleva poquito, menos de 250 miligramos de DHA, pues buscar un suplemento extra para dar ese aporte de omega 3 que necesitamos. La vitamina D también va a ser muy importante en el tercer trimestre porque, y esto también lo comentaba en un post, al final tu bebé se nutre de tus propios depósitos de vitamina D. Evidentemente es un nutriente que se sintetiza a través de la exposición solar verdaderamente, entonces no lo puedes sintetizar, así que se nutre de tus propios depósitos. Por eso necesitamos suplementarlo, sí o sí, la vitamina D. ¿Cuánto? Pues va a depender de tus analíticas. Los suplementos prenatales, prácticamente todos llevan vitamina D, así que sería cuestión también de ver la cantidad que llevan, y si estamos en insuficiencia o en déficit, pues meter un poquito más aparte, porque es seguro hasta 6.000 unidades internacionales, para que os hagáis una idea con lo que veáis en vuestro suplemento prenatal. Sería segura la suplementación con vitamina D, de hecho es bastante común y muy recomendable en este tercer trimestre.
Y luego, como así como último básico, el yodo, que también lo es desde el primer trimestre, pero ahora sí o sí asegurar al menos 150 microgramos de yodo en nuestro suplemento prenatal, o quizás llegamos, depende del consumo que haga cada una, de lácteos, mariscos y pescados y sal yodada, que es donde podemos encontrar el yodo en nuestra alimentación. Pues lo más cómodo, si no tenemos ninguna contraindicación, ninguna patología tiroidea que nos haga tener que estar más pendientes de la cantidad de yodo que lleva nuestro suplemento, pues que lleve esos 150 microgramos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que ahí hemos respondido a la pregunta de Carmen de nutrientes en el tercer trimestre. Creo que me queda una pregunta de la parte de nutrición. Sí, es una pregunta de Carla que nos dice, que esta es la del suplemento, nos dice, ¿qué opinas del Gestacare de ProCare? El Gestacare es un suplemento prenatal que yo me he abierto aquí su composición para comentarla con vosotras y como os decía antes, pues deciros qué básicos debe llevar este suplemento prenatal. El Gestacare tiene además un suplemento para búsqueda de embarazo, que es el Ovocare, sí, se llama así, que también es súper interesante a nivel de composición. A mí este me gusta bastante y os cuento por qué. Que así respondo a la pregunta de Carla y damos esos básicos de los que hablábamos. Lo primero es que lleva el folato activo. A ver si lo encuentro. ¿Cómo lo sabemos? Porque pone 5-MTHF. Eso es la forma activa, es una forma activa de folato, de ácido fólico. Entonces, lleva 500 microgramos de ácido fólico activo. Por tanto, eso ya es un sí. Hace poquito una de vosotras me comentaba que estaba tomando uno que no me acuerdo cuál era y no me hizo falta mirar más, que el folato que llevaba, o sea, que era ácido fólico hidrato, no era folato activo. Entonces, ahí ya le dije, para mí hay otras opciones mejores porque llevan el folato activo. Así que esa sería la base. Pero luego además vemos que lleva hierro, lleva 30 miligramos de hierro y además, si nos paramos a leer, es hierro microencapsulado. Esto quiere decir que tiene una buena tolerancia digestiva, por lo tanto no tendría por qué generarnos molestias, ardor, estreñimiento, así que ahí ya sería interesante. Luego lleva yodo, lleva 200 microgramos, antes hablábamos de 150, pues lleva 200. Si tienes patología tiroidea hay que revisar tu medicación también para ver si esto no se encaja. Luego lleva colina, que en el directo improvisado de la semana pasada, una de vosotras, Alba, preguntó por la colina precisamente y ya comentamos que íbamos a hacer un post al respecto porque es un nutriente muy interesante que cada vez incluyen más suplementos prenatales y que también tiene papel en la formación del tubo neural del bebé. Así que es interesante. Mira, qué buena pregunta nos hace Maribel. ¿Ese suplemento que comentas es mejor o igual en cuanto a composición que Natalven Supra? Natalven Supra no lleva el folato activo. Por lo tanto, para mí yo ya me quedaría con este, ¿vale? Porque para mí lo básico, sobre todo al inicio del embarazo, pero en realidad durante todo el embarazo, es que el ácido fólico que lleve esté en su forma activa. Tenéis varios vídeos en el perfil mío hablando de este tema del ácido fólico. Pero como decía, el Natalven Supra, si no me equivoco, diría que no me equivoco, no lleva el ácido fólico activo. Este que nos pregunta Carla sí lo lleva. Por lo tanto, para mí, este ya está por encima. ¿Vale, Maribel? Luego, hemos dicho que lleva colina, lleva también vitamina D, lleva el sodio, este lleva probióticos, que bueno, para mí no son imprescindibles. Hace poco lo hablaba con una de mis chicas, para mí no va a determinar que yo elija un prenatal u otro el hecho de que lleve probióticos, pero bueno, los lleva, lo cual está perfecto, está bien, esto nos va a sumar. Lleva el hierro y luego lleva mioinositol también, que es interesante porque nos ayuda también en la prevención de la diabetes gestacional. Así que bueno, no está nada mal. Luego lleva vitamina C, otras vitaminas del grupo B que también son interesantes, como por ejemplo la B12 o la B6, que son muy importantes también. Y este es un suplemento que tiene dos partes. Tiene una cápsula que lleva lo que os acabo de comentar, que yo he remarcado lo que más me interesa, lo que más interesante me parece, y luego lleva otra cápsula, que es una cápsula blanda, que es el omega 3. Entonces lo lleva aparte y lleva 450 miligramos de DHA. Así que Carla,
que era la pregunta que nos hacías, en resumen, ¿qué opino de este suplemento? Pues me gusta bastante. Creo que está muy bien. Luego, como siempre con el tema de la suplementación, hay que personalizar mucho. Hace poco hablaba, creo que ayer o este fin de semana hablaba con Sara, que está por aquí, que la he visto antes, y me decía, pero y no sé si necesito esto, porque claro, entre el magnesio, el omega 3, el no sé qué. Bueno, es que cada una, pues no necesitáis lo mismo. Tenéis diferentes síntomas que se pueden mejorar con suplementación o con alimentos y pues ahí habría que individualizar, pero es verdad que como los prenatales son genéricos, pues ya que nos pregunta esto Carla, sí, a mí este me gusta bastante. Habéis preguntado también, que lo he visto, a ver, por Excelvit esencial. Excelvit también me gusta bastante. Excelvit, ese tampoco lleva magnesio. Iba a decir Excelvit no lleva magnesio, ese tampoco. Pero bueno, está bastante bien. También lleva el folato activo, creo recordar que en lugar de 500 lleva 400 microgramos, pero es suficiente en embarazos normales, sin necesidades especiales, ni embarazos gemelares, ¿vale? Importante, sería suficiente, y también en búsqueda de embarazo en condiciones normales. Lleva también omega 3, es bastante completo en general el Excelvit, así que sí que me gusta. ¿Y el Acfol 5 miligramos cuándo se recomienda? Bueno, aquí la cuestión con el Acfol es que tiene una dosis de ácido fólico mucho más alta, como ya nos dice Sara, y este es un producto que os mandan siempre, si os lo mandan, pues desde consulta médica. Lo que pasa con el Acfol es que no es ácido fólico activo, pero está en muy alta cantidad y se pauta en casos en los que la absorción puede estar comprometida. Con ciertas enfermedades como por ejemplo la epilepsia es muy común pautarlo, esto ya os digo que os lo pauta vuestro gine, u otras enfermedades crónicas, en obesidad también a veces para garantizar la absorción porque parece que se puede ver disminuida, pues también os lo pautan, pero también es cierto que no tiene folato activo, entonces ahí sería, en mi opinión, interesante pues hablar con el gine o la gine en cuestión y decir, oye, podemos buscar una opción con esta dosis de ácido fólico pero que sea en su forma activa para todavía garantizar más la absorción, y bueno, pues revisar a ver qué opciones hay, pero se mandaría en esos casos en los que la absorción está comprometida. Cristina, ¿puedes decir el nombre del que estás hablando? Sí, estábamos hablando de Gestaker, que nos lo preguntaba Carla. Estábamos hablando de Gestaker. Natalben Supra, ya lo he comentado, que ese no lleva el folato activo, no me encanta. Andrea, Seidivion Prime, efectivamente. Seidivion Prime se me parece más a Excelvit, ¿vale? Sí, son bastante parecidos. También tiene el folato activo. Yodocefol, que casi siempre lo mandan en la Seguridad Social. Lucía, pues no sé. Pues no sé por qué quieres que te diga, porque no tiene el folato activo tampoco. No es de mis favoritos, desde luego, pero bueno, si lo ha mandado al profesional que sea, habrá sido con un criterio muy justificado, eso estoy segurísima, así que si se quiere buscar otra opción sería cuestión de hablar pues con quien te lo haya pautado, pero esto es solamente yodo y ácido fólico, ¿vale? Para que nos entendamos. Por ejemplo, hace poco ha empezado una chica conmigo en el programa que lo estaba tomando porque no tolera el hierro en los suplementos, y la mayoría de prenatales llevan hierro, y entonces le habían puesto este que era el que mejor toleraba. Bueno, pues en ciertos casos se puede valorar, pero en general tenemos que tener en cuenta que es yodo y ácido fólico, nada más, que en ocasiones puede venir bien porque no todas necesitamos un prenatal que lleve muchas cosas, pero el ácido fólico no está activo, ¿vale? Importante. Dona Plus embarazo de laboratorio Ordesa lleva la cápsula y una perlita de omega 3, que creo recordar que dijo Ana que es bastante bueno también. Creo que hace poco lo hablamos también en el directo de suplementación y lo estuvimos viendo, y efectivamente lleva doble, igual que el Gestaker, lleva por un lado la cápsula con los micronutrientes y luego lleva la perlita de omega 3, y es verdad que es bastante completo y el folato es activo, así que es estupendo. Hola Yul, que te veo por ahí. A mí me mandó la doctora de cabecera el Yodocefol y la otra me cambió por el Acfol. Claro, si te lo cambió sería, en mi caso tengo obesidad, claro, te lo
te lo cambiaría precisamente para prevenir una mala absorción, pero bueno, si tu obstetra quiere hablarlo contigo y preguntarle, oye, ¿podemos buscar una forma activa? Bueno, pues eso será a criterio vuestro y eso nunca está de más, el poder revisarlo y ver si se pueden encontrar opciones mejores. Si tus niveles de ácido fólico están en rango tomando un suplemento con el folato no activo, ¿recomiendas aún así cambiarlo por otro con el activo? Pues sí, la realidad es que en general la recomendación y cada vez está más extendida porque ya os digo que hay varios vídeos hablando de este tema, pero el 50% de las mujeres no podemos hacer esa conversión del ácido fólico en su forma activa para aprovecharlo al 100%. Entonces, ya que es un nutriente tan importante, sobre todo en las etapas tempranas del embarazo, pero cada vez se está viendo que durante todo el embarazo es conveniente mantenerlo en buen rango, desde incluso antes de la concepción ya se recomienda esos 400 microgramos de folato activo para garantizar su absorción no solo para ti, sino también para tu bebé, porque es que es el nutriente de su tubo neural. Creo que se me ha ido un momento, pero ya estoy de vuelta. Para la formación de su tubo neural, como decía, entonces es importante que sea en su forma activa. Voy a encender un poquito una luz, así que me estaba quedando cada vez más a oscuras. A mí me añadieron el Acfol en semana 22, un poco tarde, ¿no? Bueno, es verdad, justo lo acabo de comentar, que el principal papel del ácido fólico es en el primer trimestre, porque es cuando se forma el tubo neural del bebé, pero ya te digo, Sara, que cada vez se está viendo más que es importante tenerlo en buena cantidad durante todo el embarazo, ¿vale? Así que si te lo han añadido en la semana 22, pues está bien que se siga tomando durante todo el embarazo hasta el parto, ¿vale? En general es así. Así que bueno, no sé por qué habrá sido ahí en la 22, pero algo habrán visto, pero está bien que en algún momento se haga, se garantice esa absorción y se siga hasta el final, ¿vale? Y creo que el suplemento del que hablaba Carla es Gestacare. Es Gestacare de Laboratorio ProCare, que me lo ha dejado aquí anotado y todo ella en la pregunta. Es Gestacare, Adri, ¿vale? Insisto, tenéis publicaciones hablando sobre esto en mi perfil. En YouTube además hay un vídeo en el que aparecen algunos nombres de suplementos que llevan el folato activo. Podéis, de todas formas, saldrán más publicaciones sobre esto próximamente. O sea que seguiremos hablando de este tema porque es de los más importantes. El tema de qué prenatal escoger y en base a qué ceñirme. Pero bueno, yo creo que haya quedado claro que es importante mirar que lleve el ácido fólico activo y luego pues esos nutrientes básicos de los que hemos hablado. Necesidades particulares, preguntas individuales, esas habría que responderlas pues a título personal porque como cada una tiene unos requerimientos diferentes, ahí tendríamos que ver vuestra alimentación, vuestras analíticas, que al final es lo que hacemos en el programa, ¿no? Revisar hábitos, analíticas, primero asegurar con la alimentación para no hincharnos a un montón de suplementos que no son necesarios y luego con lo que no llegamos, pues ahí metemos un suplemento de calidad, ¿vale? Sería un poco la estrategia. Y ahora voy a pasar a las preguntas que iban un poco más de seguridad alimentaria, que ya os digo que me voy a detener menos porque son preguntas que se repiten más, entonces simplemente pues las voy a ir respondiendo para que todas las tengáis ahí claras y ya está, ¿vale? Atún de lata, pregunta Andrea, ¿hay que pasarlo por la sartén? No, esto ya viene cocinado, no es atún crudo. También hay un vídeo hablando de qué conservas sí y qué conservas no en el embarazo, lo tenéis en el perfil. Parece que para todo hay un vídeo, pero es que bueno, vosotras mismas vais creando el contenido del perfil, así que en este caso sí hay un vídeo sobre este tema, Andrea. Es un pescado que ya viene cocinado. Ahora bien, ya que sale el tema del atún de lata. El atún de lata lo podemos consumir durante el embarazo porque no es atún rojo, pero en general, ¿vale? En general, la recomendación general es no superar las 2 latas a la semana. Yo aquí siempre hablo en general porque luego hay que revisar el resto de cosas que lleva una en su alimentación, pero vamos, en general no más de 2 latas de atún a la semana. La miel, que hay 2 chicas, 2 de vosotras que me habéis preguntado por la miel. La miel en el embarazo, lo ideal es que la escojamos pasteurizada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sometemos la miel a un tratamiento térmico, perdemos sus propiedades nutricionales. Entonces, ¿usar miel sí o no en el embarazo? La podemos usar teniendo claro que solamente es un endulzante, que no nos va a aportar nada más que
pues eso, dulzor a lo que yo le añada, ¿vale? A nivel nutricional con la pasteurización pierdo propiedades, pero a nivel de seguridad alimentaria pues gano en seguridad con la pasteurización. Así que hay que valorar ahí si me interesa o no me interesa. Salsas, dice Nuria, salsas, no sé si se pueden comer, depende de cuáles. Ahí lo que nos tenemos que fijar principalmente es que si llevan huevo esté pasteurizado. De hecho, otra de vosotras me preguntaba, ¿recomiendas alguna marca de mayonesa? Pues no en particular ninguna marca en concreto, sino que esté pasteurizada, que esté hecha con huevo pasteurizado. Y ella ahí ya puntualiza, de forma esporádica. No pasa nada. Ahora estamos hablando de la parte de seguridad. Entonces, con que esté con el huevo pasteurizado sería ok. Y luego, Nuria también pregunta, ¿queso fresco pasteurizado? Sí, que esté hecho con leche pasteurizada, pero al ser un queso de pasta blanda, si lleva, sobre todo si lleva días abierto, ideal pasarlo por calor, pasarlo por la sartén, ¿vale? Este es el queso fresco. Sara dice, ¿los dátiles se lavan con lejía también? No, la fruta seca no es necesario desinfectarla para nada, ¿vale? Se comen tal cual de la bolsita. Cristina, ¿es imprescindible utilizar lejía alimentaria para frutas y verduras si la compras en una frutería? La realidad es que también puede haber contaminación, no es porque sea fruta de supermercado, sino que en realidad toda la fruta y verdura que vayamos a consumir cruda, lo ideal sería desinfectarla de esta manera, aunque la compremos en frutería, ¿vale? Hace poco una de vosotras me escribió por privado y me dijo, no, pues a mí me han dicho que solo con lavarla con agua. A ver, es que esto luego cada una toma sus decisiones, yo siempre lo digo, estas son recomendaciones de seguridad alimentaria para prevenir. Importante, ya lo comenté en el directo, en el último, no, en el anterior, porque comamos una verdura sin lavar, esto no implica que vaya a estar, que vaya a tener patógenos, ¿vale? Pero en el embarazo, pues tenemos que ser un poquito más precavidas con este tema, porque, bueno, pues puede haber, como decíamos, ¿no?, microorganismos patógenos y lo ideal es, pues, comerla bien limpia. Entonces, Cristina, la respuesta es que sí. Más preguntas. Sobre este tema además, de Ana, ¿cómo lavar la lechuga y asegurarse de que no queden restos de lejía? Lo ideal es que la enjuagues por hojas, aunque sea un poco más rollo, y la seques bien. Y ya está, si seguimos las indicaciones del producto que compremos, lo tenemos el tiempo que nos dicen, no lo tenemos más tiempo y luego lo enjuagamos bien, es ok, ¿vale? No deben quedar restos y además de verdad que es un producto seguro, que siempre lo digo, pero es con lo que desinfectamos el agua, con lo que se desinfecta el agua de bebida, entonces es un producto seguro, ¿vale? Estar tranquilas en ese sentido. Lo de la marca de mayonesa... Ya, a mí la lejía para la fruta me huele un montón. Ya hay algunas que es verdad que tenéis el olfato como más sensibilizado y os molesta. De hecho, hace poco una de mis chicas me dijo, es que las uvas no las puedo comer desinfectadas, o sea, no las como porque al desinfectarlas me deja sabor. Y en un post que puse hace poco, también dos de vosotras, bueno, Tamara, que es una de mis chicas, y Sara comentaban que al desinfectar cierta fruta, no recuerdo cuál, les dejaba sabor. El vinagre o el bicarbonato limpia la suciedad e impiden que crezcan nuevos patógenos, pero no desinfectan como tal, ¿vale? Pero bueno, sí que limpian suciedad, pesticidas e impiden el crecimiento de nuevos patógenos, ¿vale? Para que también ahí lo tengáis en cuenta. Más preguntas, estará la de la mayonesa. Vale, Sole decía que me ha saludado la primera y la dejo para el final. ¿Tú te crees? Duración de comida en refrigeración estando embarazadas, elaborados, crudo, embutidos. Bueno, aquí hay como muchos productos, pero en general, platos que ya he elaborado entre 2-4 días en la nevera, depende de ingredientes, pero bueno, entre 2-4 días y luego siempre recalentar, importante. Luego los productos comerciales, que además otra de vosotras preguntaba por la mermelada, aquí hay que seguir las recomendaciones que nos dé el productor en el etiquetado. Luego, lo que esté en crudo, lo ideal, carnes y pescados, en mi opinión, es
congelarlo, porque así no tiramos nada, no tenemos dudas de cuándo lo he comprado, cuándo no. Viene fecha de caducidad para consumo en fresco, pero yo aquí siempre os recomiendo que lo congeléis por organización, porque pues eso es más cómodo, no tiramos nada y así prevenimos que nada se nos ponga malo, tanto las carnes como los pescados, pero simplemente por eso, para prevenir que nada se nos ponga malo y no tirar comida. Luego frutas y verduras según la maduración. Y preguntabas también por embutidos, entiendo que te refieres a fiambres que ya están cocidos, no a embutidos crudos, pero los fiambres, ante cualquier duda, una vez los hemos abierto, si no sabemos cuántos días llevan abiertos y demás, lo pasamos por calor y ahí podemos consumirlo en los días que nos indican en el envase sin ningún problema. Y los elaborados, lo que te he dicho, pues si son guisos de verduras y legumbres, por ejemplo, me pueden durar 3-4 días. Carnes, pescados, que incluyan carnes, pescados, 2-3 días, lo caliento antes de comer y listo. El suplemento, Miriam, que hemos comentado es Gestaker, el que nos preguntaba Carla. ¿Podemos comer fiambre? A ver, una cosa es el embutido crudo y otra cosa es el fiambre cocido, ¿vale? Gracias a ti, Sole. Y otra cosa es el fiambre cocido. El embutido crudo no es seguro durante el embarazo, porque como su nombre, como indica la definición, está crudo. Entonces tendríamos que cocinarlo antes de comerlo. Hay un vídeo también sobre eso en el perfil, que hablamos del chorizo y el jamón, que si lo podemos incluir a las lentejas, por ejemplo, sí. El fiambre, como puede ser la pechuga de pavo, el jamón cocido, por el que nos preguntaba Sole, viene cocido. Y además aprovecho porque justo Lucía y otra de vosotras me preguntaban por el jamón cocido y el pavo, que hay mucha gente que dice que no por contaminación. Efectivamente, está cocinado, pero si no lo conservamos bien, si lo compramos al corte, pues se puede contaminar después de ya estar producido. Así que en esos casos lo mejor es pasarlo por calor y ya nos curamos en salud. La fabada en lata, en principio sí, porque va todo cocinado. Tendríamos que asegurarnos de ver bien los ingredientes y que esté todo bien caliente por dentro y ya está, Adri, ¿vale? Como con todos los precocinados, ahí habría que revisar ingredientes. Más preguntas. Bueno, una de vosotras, que ya estamos en septiembre y me está preguntando por los turrones y yo digo, pero si todavía estoy en tirantes, ¿qué es esto de empezar ya con los turrones? No puedo más, cada vez empezamos antes. Dice, ahora que enseguida se acerca la época de turrones. Y yo he leído esta pregunta y a mí me da un bajón, chicas, porque yo digo, si acabo de terminar con los helados, ¿cómo me voy a poner ya con el turrón? En fin, los turrones son aptos, bueno, son seguros. Importante que no es que sea apto o no apto, ¿vale? Hay cosas más o menos seguras en el embarazo, porque llevan clara de huevo. Imagino aquí que te refieres al turrón blando, y ese es un turrón que, aunque lleva clara de huevo, se cocina se somete a temperatura para prepararlo en su procesamiento. Así que en principio sería seguro, ¿vale? Ahí no habría problema. ¿Se puede comer cualquier mayonesa? A nivel de seguridad alimentaria, Alba, tiene que estar hecha con huevo pasteurizado, ¿vale? Eso es lo más importante. Y luego habéis preguntado también por conservas de pescado, conservas de berberechos, mejillones. Lo tenía por aquí, sí. Mejillones en escabeche o mejor al natural, berberechos. Personalmente creo que es mejor al natural para evitar añadidos de más. Entonces las conservas al natural están estupendas, son seguras. Berberechos, mejillones, fuente de hierro maravillosa, que hablábamos antes, que nos preguntaba una de vosotras por lo del tercer trimestre, ya hemos hablado del hierro. Bueno, pues muy buena idea, ¿vale? Para asegurar ese consumo de hierro a través de los alimentos. Y otra de vosotras justo en este sentido, encurtidos, escabeches, y vinagre de Módena. Aquí el tema del vinagre es muy personal, chicas. Ya hicimos un vídeo hablando de esto una vez, sobre los gazpachos y los salmorejos, y en las cantidades en que vienen en ciertos productos, pues no es nada significativo, ¿vale? Entonces, la verdad es que no considero que sea tan relevante el eliminarlo, pero es cierto que como el vinagre deja en su fermentación un ligero residuo de alcohol, que está permitido y es ok, en escabeches que llevan tanta cantidad, pues ahí sí que convendría mejor optar por las conservas al natural.
Tampoco yo suelo recomendar que aliñéis con vinagre, siempre preferimos pues limón, si se puede elegir. Pero luego aquí también hay que tener muy en cuenta cómo es el resto de vuestra alimentación. Es decir, me voy a tomar unos pepinillos, tal, bueno, pues bien. Voy a aliñar absolutamente todo con vinagre y luego tomo todo con escabeche, pues igual habría que intentar reducir de algún lado. Entonces hay que mirar mucho ahí el consumo individual, ¿vale? Esa pregunta ya estaba. Y luego que aquí se me han saltado algunas. Las aceitunas rellenas de anchoa que ponga producto pasteurizado si se pueden consumir, ¿verdad? Efectivamente. Pero si como alguna sin huevo pasteurizado puede afectar al bebé. A ver, Alba, aquí además hice también, os lo juro, hice un vídeo sobre este tema porque hubo una influencer que dijo que ella hacía su mayonesa con huevo crudo y que ella tenía ya 3 niños y nunca le había pasado nada. Vale, que una persona coma siempre el huevo crudo y nunca le haya pasado nada, pues no implica que no pueda pasar. ¿Cuál es el riesgo real? Es muy bajo, Alba, es un riesgo bajo, pero siempre aquí, como he dicho antes, no sé con qué otro tema. Con lo de los crudos, la desinfección de las verduras y demás, hemos hablado de pues, ese principio de precaución. ¿El riesgo es elevado? No. ¿Es cero? Tampoco. Entonces ahí pues siempre somos precavidas. La realidad es que el riesgo es bajo de transmisión de salmonela por vía placentaria, muy muy bajo, pero bueno, siempre que existe alguno pues somos precavidas, que es el principio que utilizamos en el embarazo, ¿vale? Igual que cuando decimos el pescado y la carne tienen que estar completamente cocinados. ¿Es que va a tener listeria mi carne o mi pescado cocinado si me lo como? Pues probablemente no, pero principio de precaución. Eso es por lo que nos regimos en el embarazo, ¿vale? Para que también estés tranquila y pongas un poco en tierra y realmente puedas racionalizar el riesgo, ¿vale? Que yo creo que es importante. Espárragos blancos, alcachofas de bote, en general ok, las conservas de verdura son seguras, están cocinadas, llevan tratamiento térmico, son como... ¿Quién me preguntaba? ¿Era sabe? Sí, las bolsas de verdura congelada. Una buena opción, un recurso saludable e interesante para cuando no nos da la vida, que esto también pasa, que cocinar y disfrutar de la cocina es maravilloso, pero no siempre se puede y hay que tener este tipo de procesados a mano. Cristina, el atún de lata es bueno, me comentó la matrona que no abusara mucho. Justo lo hemos hablado hace un ratito, estoy de acuerdo con tu matrona, lo podemos consumir porque no es atún rojo, pero la recomendación general es no sobrepasar las 2 latas a la semana. Gracias a ti, Alba. Y creo que ya hemos contestado a todas las preguntas que habíais dejado en las cajitas. Creo que sí, que está todo ok. Si acaso me he dejado alguna, ya lo sabéis que si me escribís os contesto por privado sin problema. Así que muchísimas gracias, chicas, por una tarde de domingo más aquí charlando y charlando, bueno, escuchándome y escuchándome, porque la verdad, aquí aguantáis todo el directo, vuestra duda y las de las demás. Yo sé que os vienen muy bien porque en general son dudas que os pueden ir surgiendo a todas, entonces yo creo que está bien y nada, seguiremos haciéndolos. De hecho, como ya os dije en agosto, para las que ya estabais por aquí, a partir de este mes vamos a hacer 2 directos al mes. El siguiente pues lo haré la última semana para hacer uno a mediados y otro a finales y yo creo que está bien para eso, para nutrirnos unas a otras y que también surjan dudas, podamos crear contenido que os ayude, creo que es interesante. La fruta que se queda abierta, siempre al final cuando me estoy despidiendo surgen nuevas dudas. La fruta que se queda abierta en la nevera. Vale, importante, como ya la habrás lavado para comerla, pues que la guardes en tupper cerradito, separado de otras cosas y nos puede aguantar pues a lo mejor un par de días, 2-3 días, ¿vale? No más. Muchas gracias. Las faldas en lata, ¿qué son, Adri? Yo me imagino que hablabas de la fabada que me has preguntado antes, que ya te he dicho que sí, que bien caliente era ok, creo que te referirás a eso. Gracias a vosotras.
Gracias a vosotras, Sole, Cristi, muchísimas gracias por estar. Nos vemos de nuevo a final de mes en otro directo, ya os iré avisando por aquí. Y nada, ya siempre os lo digo, pero ya lo sabéis. Si queréis que os acompañe de forma más individual, que revisemos toda vuestra alimentación, que bueno, pues que os pueda, lo que he dicho, ¿no? Acompañar durante el embarazo para las que lo lleváis un poquito peor, tenéis ciertos síntomas, queréis garantizar buena nutrición, tenéis a lo mejor algo de miedo al inicio porque es vuestro primer embarazo, me escribís mamá y hablamos, analizo vuestro caso y veo cómo os puedo ayudar. Aún quedan plazas para septiembre, que este mes abrimos 10, ya aún quedan, así que pues si sois majísimas, si queréis que os acompañe me escribís mamá y os cuento un poco pues cómo podemos hacerlo juntas, si es que puedo ayudaros, ¿vale? Nada más, chicas, nos vemos en el siguiente directo dentro de un par de semanas y nos vemos por aquí. Todas las dudas son siempre bienvenidas y gracias a vosotros que sois las que nutrís todos estos directos. Un beso enorme y que terminéis de disfrutar del domingo. ¡Mua! ¡Chao!